quería que riéndome. Y Dios me mostraba cuántas cosas no nos pasó a nosotros por la oración de una mamá santa que atraía todas las bendiciones a la casa, porque no es que Dios no las quiera derramar, es que no hay quien las reciba. Y me mostraba el Señor, una vez me iban a atracar en mi consultorio, y yo me estrellé en el auto y llegué tarde, y yo dije, ¿qué tal? Y me santigüé. Y dije, si eso es que existe Dios, ¿para qué? ¿Para que un Dios así? A mí que se me aparte una cosa de esas. Sí, y después que me arreglaron el carro, igual me atracaron y me asaltaron, ya no quería la protección de Dios. Y el Señor me mostraba, ¿qué me pasó? Me estrellaron, muy poquito, pero que me estaban esperando allá, unos atracadores. Así le muestra a Dios la providencia, el amor de Él. ¿Y saben qué más? Después de ver a uno en el eterno presente de Dios, lo que más le duele, sobre todo cuando uno está cerrado, porque es que uno no tiene la culpa de ser ateo, sabe que es que a uno lo cierran, y lo cierran tanto en el conocimiento que uno no puede. A uno le puede aparecer un santo hablándole, y es que uno no puede, uno está totalmente cerrado. Pero ¿saben qué le duele a uno allá? Allá todo es presente, ver al Cristo, a Jesús, en una cruz eternamente crucificado por amor a nosotros, derramando su sangre, derramando su protección y clamando al Padre todo el tiempo por nosotros. ¿Cuántas personas Él envía por uno? Cada sacerdote del cual yo oí sus homilías, cada religiosa, cada persona que se me acercó a mí a hablarme del Señor, y yo que contestaba, nada, por eso decía lambeladrillo, chupacamándulas y toda esa cantidad de cosas. Allá, todo lo que uno ha pensado, está la luz, hermanos, está la luz, todo lo que uno ha sentido, porque esa es la verdad, lo que hay en el corazón, que muestra el Señor la recta intención del corazón del hombre abierto. No hay nada oculto a sus ojos. El dolor más grande para uno es la respuesta de un Dios enamorado. Y el segundo, ver que el pecado no se queda en uno, sino que el pecado mata, pudre. ¿Y qué es lo primero que pudre? Los hijos de uno. Ahora ustedes se imaginan mis hijos con una mamá atea y un papá que si yo estaba lejos del Señor, que me levanté en un hogar católico, el pobre sí que ni se diga. Imagínense en esos niños, los maté, los cerré al Espíritu, a la presencia de Dios. Yo no me pude quedar con papá, yo seguí descendiendo. ¿Saben qué decía mi papá llorando? Mi papá lloraba y decía, gracias a esa santa mujer que el Señor me dio por esposo, me salvé. Miren cómo es qué bendición tan grande el Señor. A una persona como mi papá le permitió una mujer santa que todo el tiempo oró por él para que él se convirtiera. ¿Sabe qué le decía yo a mi mamá? Mamá, sepárese. Usted tiene derecho a conseguirse otro, tenga dignidad, hágase valer. Y cuando ya tuve un dinero antes de quedar en la ruina, en la quiebra económica, yo le decía, mamá, si usted quiere, yo le doy uno de mis apartamentos, dije a ese viejo. Y eso que yo amaba muchísimo a mi papá, ¿qué tal que lo hubiera odiado? Y le decía, mamá, usted tenga dignidad, hágase valer. Y entonces me decía mi mamá, mi hija, usted me habla de vanidad y de orgullo humano, pero sabe que Dios me da una revelación. Y dije, ay, ya empezó mi mamá con sus loqueras. Yo no sabía que mi mamá tenía experiencias místicas. Hoy, recién hace poco, pues empecé a entender todas las grandezas de las personas adoradoras del Santísima. El Señor me ha dejado ver a su papá, pobrecito. Se ha abierto la tierra, se lo ha llevado. Ella decía, tragar la tierra era caer una persona en pecado mortal. Y yo me di cuenta que era cierto. El alma entra en un estado de muerte, de infierno, porque cuando entra uno en el pecado, esas cosas lo encierran a uno. Y dice mi mamá, pobrecito su papá, y le han esclavizado, está encadenado, su voluntad está sometida. Él le tiene la cadena de la lujuria, mi hija, por eso pobrecito su papá no puede ser fiel, por eso anda esclavizado en el alcohol, por eso anda esclavizado en la soberbia. Pobrecito su papá. Y fuera de eso le decía, es que pobrecito. Yo, ay, pobrecito, pero bien sabroso que la pasa, usted la bobita. Y me decía mi mamá, lo he visto atado a Satanás. Y su papá vive en el infierno. Pero entonces, ¿qué quiere? ¿Que yo me separe? ¿Y quién va a orar por él para que él se salve? Me decía, yo le he mandado el rosario, lo he encadenado también a su papá, y el diablo me lo jala para allá y yo lo jalo para acá. Y me decía mi mamá, y yo voy todos los días al Santísimo y se lo entrego allá al Señor. Y digo, yo no sé, Señor, pero tú no vas a dejar morir a esta hija tuya sin ver la conversión de su esposo. 8 años antes de morir mi mamá, mi papá se convirtió. Pidió perdón, lloró y cambió, pero no reparó su pecado.
Dios lo perdonó, no reparó el pecado. Reparar el pecado, Dios le soplaba a mi papá a través de mi mamá le decía, mi hijo, miren esos hijos suyos, miren cómo tratan a esas pobres esposas, miren esas infidelidades, mire mi hijo, hable con ellos. Decía mi papá, mi hija, déjenlos en paz, déjenlos que vivan la vida sabroso, que cuando ya estén viejitos ya cambiarán esos muchachos, así como yo. Ese reparar el pecado. Ahí estaba en el pantano de abajo, donde ya casi se terminaba eso. Yo no me pude quedar allí, yo llegué a una parte plana. En esa parte plana se abre como una boca así, y yo me voy de cabeza. Es que era vivo, hermanos, es como si se hubiera abierto una boca y simplemente me estuviera chupando. Y yo me voy de cabeza allí. Cuando me estoy de cabeza allí, gritaba como loca. Yo sabía que si entraba a ese hueco, se abría otra boca abajo y yo no iba a quedar allí, me iba a ir más abajo. Jalando. Cuando estoy allá gritaba como loca y empecé a gritar, ay, sí, era mujer creyente, era católica, apostólica y romana en ese susto tan terrible. Y empezó a gritar, es que soy católica. No, antes de gritar que era católica me acordé de una oración de mi familia y empecé, almas del purgatorio, por favor, sáquenme de aquí. Cuando yo le grito a las almas, ustedes no se imaginan lo terrible que fue oír rechinar los dientes. Cómo lloraban, cómo gemían, cómo gritaban toda esa cantidad de personas que habían en ese hueco, en ese pantano terrible de cosas horribles. Y veía a esas personas extendiendo las manos, llorando, gimiendo, y ese rechinar de dientes tan impresionante. Con dolor me doy cuenta que ya estaban todas las personas que en un segundo de desesperación se habían suicidado. Estaban esperando el tiempo que habían dejado de vivir para pasar por lo que yo iba a pasar allí. Cuando yo les veo ese dolor, ver tanto joven allí, llevados por toda esa cantidad de mensajes subliminales que se le meten a todos esos muchachos, empecé a gritar desesperada, por favor, sáquenme de aquí. Miren, yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo a nadie le hacía daño, yo le daba mercado a los pobres. Antes de la quiebra duré muchos años trabajándole casi gratis a la gente necesitada. Sáquenme de aquí, yo no tengo por qué estar aquí. Y grito desesperada, es que soy católica, por favor, sáquenme de aquí. Cuando yo grito que soy católica, veo una luz. ¿Ustedes se imaginan una luz en unas tinieblas vivas, en un odio vivo? No había candela y yo sentía que me estaba explotando, que me estaba estallando, que me estaba devorando esas tinieblas. Y vi unas escaleritas encima del hueco. Vi a mi papá a ras del hueco con poquita luz y 4 escalones arriba. Vi a mi mamá con muchísima luz. Cuando yo los vi allí, me dio una alegría tan grande. Yo empecé a gritar, papito, mamita, por favor, sáquenme de aquí. Cuando yo les grito a ellos que me saquen de ahí, cuando ellos bajan los ojos y me ven en ese hueco, ustedes hubieran visto el dolor de sus ojos tan grandes. De inmediato mi papá empieza a llorar, se pone sus manitos acá, le tiembla y empieza a gritar, no, Dios mío, mi hijita, no, Señor, mi hijita, no. Mi mamá no lloraba, mi mamá nada, le daba dolor mirarme, pero nada le dibujaba, le quitaba la paz de su rostro, la dulzura, el resplandor de su rostro. Ella miraba arriba y me miraba a mí de nuevo, solo oraba. Me doy cuenta que ellos no me pueden sacar, pero me doy cuenta de algo muy triste. Es que cada papá, o cada mamá, se van a acordar de mí, le responde al Señor cómo han educado a sus hijos, cómo esos niñitos han aprendido a vivir en el amor de Dios, cómo esos niñitos han aprendido a vivir abiertos al Espíritu. Usted no se imagina las grandes bendiciones que se pierde uno cuando se aleja de Dios, el sentir un Dios vivo, un Dios presente, un Dios enamorado, la acción de Dios en un niño. Cada papá le responde al niño, sobre todo desde la fecundación hasta los 12 años, cuando la almita del bebé está abierta a ser imprimida y Dios le da autoridad a su papá y a su mamá para imprimir grandemente en el alma de esos niños. Cuando yo veo que ellos están allí
y que mi papá siente mucho dolor porque me ve que la que más me le parezco a él soy yo.